Vamos a ver ahora el método de Brown y Gibson. Este tema corresponde al método de localización de planta de una sola instalación y las características que tiene es que combina factores objetivos, que son aquellos a los que se permite asignar costos, y factores subjetivos, que no admiten asignación de costos. Este método utiliza esos mismos factores y subfactores que son considerados como relevantes y hace una clasificación en tres tipos de factores: factores críticos, factores objetivos y factores subjetivos. Dentro de los factores críticos se les conoce de esta manera porque son aquellos que impedirían la localización de una instalación en un sitio particular y que son esenciales o determinantes para la operación de una empresa. Entre algunos factores críticos puede ser la disponibilidad de mano de obra, de transporte o sobre todo, por ejemplo, la existencia de materia prima. Si pensamos en una industria cervecera, por ejemplo, la industria cervecera necesita para poder operar agua, pero si está pensando ubicarse digamos, en Oaxaca y Oaxaca no dispone de agua, entonces ese sitio automáticamente está descartado porque no tiene la existencia de ese factor crítico. Los factores objetivos son aquellos que son evaluados de forma monetaria, como pueden ser costos de transporte, de materia prima, de mano de obra, de impuestos, entre otros. Y los factores subjetivos son muy semejantes al método que se vio anteriormente. Se les evalúa cualitativamente y algunos ejemplos de estos factores son disponibilidad de transporte, disponibilidad de medios de comunicación, calidad de vida de la comunidad, disponibilidad de servicios, entre otros. Este es el modelo general. Se ve largo y se ve confuso, pero realmente el ejercicio o el método no es un método complicado. Por ejemplo, aquí la fórmula es ML, que es la medida de localización. Lo que vamos a hacer es obtener un valor numérico para cada sitio alternativo para ubicar una empresa. Entonces, si ustedes se fijan, la medida de localización del sitio I, del lugar I, es igual a la medida de los factores críticos. La medida de los factores críticos va a multiplicar a X, que es un factor de decisión, por la medida de los factores subjetivos, más 1 menos X por la medida de los factores subjetivos. Ahora, ese factor de decisión X puede ser un valor entre 0 y 1. Y lo que significa es que ese factor le va a dar más peso a los factores objetivos o a los subjetivos. Más adelante lo vamos a ir viendo. La medida de los factores críticos puede tener únicamente dos valores, 0 o 1. 0 no los tiene, 1 los tiene. Y la medida tanto de los factores objetivos como subjetivos, también cada valor está entre 0 y 1. Si ya dividimos cada parte de la ecuación, podríamos decir que la medida de los factores críticos vamos a dar, dijimos anteriormente, dos valores. Uno, si el lugar I posee los requerimientos mínimos respecto al factor J, es decir, el factor J es el factor crítico y el lugar I es cualquier sitio, puede ser Aguascalientes, Zacatecas, no sé, los sitios que ya la empresa ha decidido dónde ubicar a su nueva instalación. Y 0 es si no los posee. Entonces, si nos regresamos a la fórmula anterior, si en la medida de los factores críticos se le da un valor de 0, ¿qué significa? Que 0 automáticamente por todo el resto de la ecuación sería 0. Entonces quiere decir que ese lugar automáticamente estaría descartado. Y si yo le doy un valor de 1 a esa ecuación o a ese factor crítico, entonces aquí al tener 1 multiplicado por el resto de la ecuación, significa que todo lo demás me va a dar la cantidad que nosotros obtengamos en esta parte de la ecuación.
La medida de los factores objetivos, si la separamos, sería una formulita que aparece aquí. Entonces, esa formulita me está indicando cómo voy a hacer el cálculo de las medidas de los factores objetivos por cada sitio. Lo que tengo que hacer es multiplicar el costo de los factores objetivos por la sumatoria de 1 entre el costo de los factores objetivos. Todo eso lo vamos a elevar a la menos 1. Y habíamos comentado que los costos, por ejemplo, aquí si yo tuviera 3 ciudades, medida de factores objetivos de Aguascalientes, de San Luis y de Guanajuato, la suma de los 3 me tendría que dar un valor de 1. Hay que utilizar también el redondeo cuando hagamos cálculos en ese sentido. La medida de los factores subjetivos es igual a como se hizo en el método de factores ponderados, en el sentido de lo que hacemos es multiplicar un peso de los factores, que lo sacábamos en el caso de nosotros en el método anterior con la teoría preferencial. En este caso, en estos ejercicios ya las ponderaciones para los factores ya vienen dadas y las multiplicamos por la ponderación de cada sitio, es decir, cada sitio qué calificación tiene respecto al grado de cumplimiento de ese factor en ese lugar. Si hacemos la multiplicación, ahora vamos a observar que también la medida de los factores subjetivos de los 2, 3, 4 o 5 lugares que se estén evaluando, esa sumatoria tendrá que ser igual a 1. Esa sería otra clave. Y la medida de decisión o el factor de decisión X es qué tanto peso, como estamos hablando aquí de medida de factores objetivos y subjetivos, entonces ese factor X lo que me está diciendo es qué tanto peso le voy a dar a un factor sobre otro. Yo puedo decir, para mí es un ejemplo, para mí es más importante los factores objetivos y por lo tanto los objetivos le voy a dar una ponderación del 70%. Si así fuera, el valor de X tendrá que ser igual a 0.7, es decir, siempre el valor de X va a ser el que multiplique en primera instancia los factores subjetivos y por lo tanto los factores subjetivos serán X menos 1, esto yo lo voy a utilizar para multiplicar a los factores subjetivos, tendrá que ser a 1, perdón, más bien es al revés, es 1 menos X. Es 1 menos X, esto es igual a 1 menos 0.7, esto es igual a 0.3. Significa que si yo le doy un valor a X de 0.7, estos van a multiplicar a los factores objetivos y 1 menos X, es decir, 0.3, estaría multiplicando a los factores subjetivos. Si nos regresamos a la fórmula grande, veamos que tenemos aquí X, este valor de X es el valor que le doy a los factores objetivos y este valor de 1 menos X multiplicamos a los factores subjetivos. Entonces, ese valor de X, eso significa. ¿Quién asigna ese valor? Lo asigna la parte directiva, porque estas decisiones, recordemos que son decisiones estratégicas, entonces lo define la parte directiva ese valor. A lo mejor alguien dice, no, para mí son más importantes los factores subjetivos y puede dar un valor de 0.4 a X, eso significa que los subjetivos valdrán 0.6. O alguien puede decir, no, para mí son igual de importantes y puede dar un valor de X de 0.5. Entonces, ese valor de X lo define generalmente la parte directiva y bueno, pues tiene que estar como justificado, ¿verdad? El por qué se le da un valor a uno de cierta cantidad. Sustituyendo ya todas las ecuaciones vistas anteriormente, este sería el modelo de forma general. Se ve muy extenso y se ve algo complicado, pero realmente en la realización o en la ejecución del método es un método muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo.
La compañía Autos Compactos SADCB debe seleccionar una comunidad para instalar una nueva planta. Los primeros estudios han conducido a 3 posibles lugares. Todos ellos cumplen con los factores críticos. Aquí es algo importante. Entonces, ya en el caso del ejercicio, nosotros ya no vamos a estar haciendo ningún cálculo de factores críticos porque me dice que todos ellos cumplen con los factores críticos. Los factores objetivos fueron reducidos a 4 relevantes. La tabla 2.3 muestra los costos inherentes a cada uno de los sitios. Entonces, los sitios relevantes son Morelia, Cuernavaca y Toluca. Y para los 3 ya se identificó que los 3 sitios cumplen con los factores críticos. Aquí no me está diciendo cuáles son los factores críticos, pero bueno, pues ya me está diciendo que lo cumple y por lo tanto nada más tendré que considerar factores objetivos y subjetivos. Los factores objetivos son materia prima, costos, bueno, todos son costos de materia prima, de mano de obra, de transporte y otros que los agregan en misceláneos. Ojo, estos costos están dados en miles de pesos. Entonces, si tenemos costos en materia prima en Morelia de 4,500, realmente son 4,500,000 pesos. Para tener aquí cuidado cuando hagamos las sumatorias y lo demás. Los factores subjetivos tomados en consideración aparecen en la tabla, así como los resultados de la teoría preferencial. Esto significa que los factores subjetivos que se consideraron son 6. Disponibilidad de transporte, oferta de materia prima, oferta de mano de obra, disponibilidad de energía, clima social y políticas impositivas. Y ya también está definido los factores, el valor de cada factor. Por ejemplo, el factor disponibilidad de transporte tiene una ponderación de 0.25 y el de clima social tiene una ponderación apenas de 0.06. Entonces aquí ya no tenemos que hacer la teoría preferencial, ya no tenemos que trabajar con el 1,0, 1,1 o 0,1, sino que aquí ya automáticamente el ejercicio nos está proporcionando los valores de la ponderación. Y esta tabla nos muestra la calificación que obtuvo cada sitio respecto al factor. Por ejemplo, Morelia, me imagino que es en una escala de 0 a 0.100. Entonces, por ejemplo, aquí Morelia tiene una calificación de 0.25 respecto al factor disponibilidad de transporte. Cuernavaca igual y Toluca tiene una calificación más alta. Eso significa que Toluca tiene una mayor disponibilidad de transporte respecto a Morelia y Cuernavaca. En el caso de oferta de materia prima, la que tiene mejor calificación es Morelia y Toluca, y así sucesivamente. Entonces, tenemos ya las calificaciones de cada sitio. Ahora nos dice el ejercicio: calcule la medida de localización para cada sitio con un valor de x igual a 0.2 y un valor de x igual a 0.8. ¿Qué significa? Significa que nosotros vamos a hacer el cálculo con 2 valores de x. Es decir, vamos a poner un primer escenario. A x le voy a dar un valor de 0.2. Con este primer escenario significa que yo le doy menos peso a los factores objetivos, es decir, a los factores que tienen costos. Y con el segundo escenario le doy más peso a los factores críticos, a los factores objetivos, perdón. Si se fijan en este primer escenario, quiere decir que los factores objetivos tienen un peso de 0.8, es decir, un peso más alto. Pero vamos a ver qué pasa bajo esos 2 escenarios. ¿Cuál sitio se elige pensando en un valor de x 0.2 y en un segundo escenario x igual a 0.8? Entonces, para la solución vamos a ir por pasos. El paso 1 sería medida de los factores críticos. Y como en el caso de este ejercicio, me dice el mismo ejercicio que ya todos cumplen con los factores críticos, por lo tanto aquí ninguno de los 3 sitios se elimina. En la medida de los factores objetivos, vamos a empezar ahora sí aquí con los cálculos. Entonces, voy a abrir esta otra pestaña. Tenemos aquí el planteamiento del problema también para poder ir haciendo los cálculos. Y la fórmula, si ustedes observan, primero vamos a obtener
de esta fórmula, primero vamos a calcular esta primera parte, es decir, la sumatoria de 1 entre el costo de los factores objetivos para los 3 lugares. Por eso es sumatoria. Entonces, vamos a dividir 1 entre el costo de los factores objetivos para cada sitio. ¿De dónde sacamos este 7.750.000, 8.330.000 y 8.230.000? Lo sacamos de la tabla de costos que tenemos anteriormente en el planteamiento del problema. Entonces, si hiciéramos aquí una suma, yo aquí tendría una suma y vamos a poner acá la calculadora. Son 4.500. 4.500, o bueno, sería 4.500.000 más 1.850 más 450 más 950. Esto es igual a 7.750, pero como dijimos que estamos con miles de pesos, entonces esto sería equivalente a 7.750.000 pesos. Y hacemos lo mismo para Cuernavaca y para Toluca. Entonces, la sumatoria de Cuernavaca, de acuerdo a los datos que ya tenemos acá en la presentación, me dice que son 8.330.000 y para Toluca 8.230.000. Entonces, ahora lo que hacemos sería, de acuerdo a la fórmula, dividir 1 entre 7.750.000. Es igual, más, voy a abrir paréntesis, hay que utilizar paréntesis cuando utilicemos la calculadora. 1 entre 8.330.000. Cerramos el paréntesis. Más, otra vez abrimos paréntesis, 1 entre 8.230.000. Cerramos paréntesis y me da que esto es igual a 3. Ya redondeado sería 3.71 por 10 a la menos 7. Si se fijan, este resultado que obtenemos aquí es el mismo resultado que tenemos ya en nuestra calculadora. Ya redondeado sería 3.71. Hay que aplicar siempre la regla del redondeo. Entonces, este cálculo que acabamos de hacer es únicamente esta porción de la ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es para cada sitio sería el costo de los factores objetivos. Yo le voy a poner aquí para el primer sitio era Morelia, el segundo era Cuernavaca y el tercero era Toluca. Entonces, si hago ese cálculo, lo voy a poner en la memoria. Entonces, si yo hago ese cálculo, ahora 7.750.000 por 3.71 por 10 a la 7 a la menos 1 me tendrá que dar 0.3478. Entonces hacemos el regreso de memoria. Eso lo voy a multiplicar por 7.750.000. Y eso me dice que es igual a 2.8720. Todo eso lo vamos a elevar a lo menos 1 y en la fórmula o en la calculadora sería x a la y le voy a poner 1 negativo. Y esto es igual a 0.3481. Aquí hay un errorcito, ¿verdad? En mi fórmula. Posiblemente porque a lo mejor no se utilizaron todos los decimales. Ahorita como estamos utilizando todos los decimales, me da un valor todavía más certero. Como sugiero que aquí utilicemos 4 decimales y sería aquí ya redondeado 0.3482, ¿verdad? Bien, y así hacemos lo mismo para Cuernavaca y para Toluca. Vamos a hacer nada más el de Toluca para ver cuánto nos sale. Entonces sería otra vez el regreso de memoria, que es el 3.71 por 10 a la menos 7. Todo eso multiplica a 8.330.000. Es igual. Y todavía eso lo voy a elevar a la 1 negativo.
y esto es igual a 0.3239. Este sí se queda en 3239. Y hacemos lo mismo para Toluca. Ahora, si hacemos esta sumatoria, si nosotros hacemos esta sumatoria, recuerden que esta sumatoria tendría que ser igual a 1. Si no me da exactamente el 1, posiblemente es por cuestiones de redondeo, pero sí es importante que ustedes utilicen reglas de redondeo. Es importante que ustedes utilicen reglas de redondeo. Si a mí me dio en la sumatoria un 0.90, por ejemplo, ahí sí está mal esa sumatoria porque pues no está, el redondeo posiblemente no se hizo nada bien y desde este cálculo posiblemente el redondeo no se hizo de forma correcta. Si me da un 1.5 también no está mal, no está bien, perdón. Entonces ahora vean ustedes la clave cuando estemos haciendo esta parte del ejercicio es que la suma pues aproximadamente tendrá que dar igual a 1. Si no hacemos la suma exacta, pero sí tendrá que dar un valor de 1. Quiere decir que si a mí en la respuesta a cada sitio, a un sitio por ejemplo, me diera 1.1416, ese resultado ya no está bien porque la suma de los 3 o 4 sitios, cuando tengamos 2, 3 o 4 sitios, independientemente de los que sean, tendrá que estar entre 0 y 1. Esa es una clave para saber que vamos avanzando bien o estamos mal. Bien, una vez que ya sacamos el costo de los factores objetivos para cada sitio, el tercer paso sería la medida de los factores subjetivos. Entonces, para la medida de los factores subjetivos, les voy a mostrar la tablita donde tenemos tanto la tabla de ponderación como la tabla de calificación de cada sitio para que ustedes observen de dónde obtenemos esos valores o pues sí, esos valores en las multiplicaciones. Entonces, aquí tenemos la medida de los factores subjetivos. El primer sitio otra vez es Morelia, el segundo es Cuernavaca y el tercero es Toluca. Entonces dice que tengo que multiplicar 0.25 por 25. ¿De dónde obtengo ese 0.25? Este primer 0.25 es el peso del factor. Es el peso del factor. Entonces, el peso del factor aquí me dice que equivale a 0.25, ¿verdad? Es ese punto 25. El siguiente factor es 0.22 y aquí tenemos ya el 0.22. Ahora, si ustedes observan, estamos multiplicando 0.25 por 25. ¿Por qué? Porque es la calificación con la que cumple Morelia. El siguiente factor es 0.22 por 0.40, que sería por la multiplicación de la calificación con la que cumple Morelia en ese sitio. Y es por eso que nosotros estamos multiplicando de esa manera. Estamos multiplicando diferente que como lo hicimos en el método de factores ponderados, pero si ustedes quisieran calificar igual que como lo hicimos en el método de factores ponderados, entonces aquí lo que tendremos que hacer sería una línea para poner ya la calificación, ¿sí? Para cada sitio, y aquí lo que haríamos es la sumatoria, y igual tendríamos una calificación para cada sitio. Ahora, si ustedes observan también aquí en el ejercicio, la suma de los 3 factores me tiene que dar igual a 1. Entonces, toda esta sumatoria tendrá que ser igual a 1. Si no es igual a 1, tiene que ser muy, muy, muy aproximada. Esa también es otra clave para saber si vamos avanzando de manera correcta. En el paso 4 es calcular la medición con el factor de decisión. Y acuérdense que aquí teníamos dos opciones. La primera opción era con un valor de x igual a 0.2. Entonces, para ese caso, las medidas de localización son, bueno, aquí, como ya sabemos que todos los lugares cumplieron con los factores críticos, esto es igual a 1, ¿verdad? Pero también dijimos, si esto es igual a 1 y yo multiplico 1 por el resto de la ecuación, el resultado que voy a tener es lo que me dé en esta ecuación. Por lo tanto, aquí yo ya no estoy multiplicando 1 por el resto, únicamente estoy calculando lo que encerré en el rectángulo. Entonces, aquí comienzo con x, x es igual a 0.2. Y luego, la medida de los factores críticos para Morelia fue de 0.3478. Aquí lo que hacemos es ya sustituir todo este proceso con el resultado que yo obtuve.
Y luego la siguiente parte es más 1 menos 0.2, porque el valor de x es igual a 0.2, que multiplica a la calificación que ya obtuvimos para Morelia de los factores subjetivos, que fue 0.3672. Entonces, si hacemos esa multiplicación, yo tengo aquí que sería 0.2 por 0.3478. Me comí un número, 3478. Es igual más, voy a abrir un paréntesis, 1 menos 0.2, 1 menos 0.2, cierro el paréntesis, y lo voy a multiplicar por 0.3672. A ver si no me da otro valor porque no utilicé los paréntesis. Es igual a 0.3633, que es este resultado, ¿verdad? Entonces, hacemos lo mismo con el resto de los sitios. Y otra vez la clave, la suma de estos tres me tendrá que dar igual a 1. Ahora, aquí yo ya obtuve las multiplicaciones, la medida de localización para cada sitio, y esta sí ya es la medida de localización final. Si se fijan, SML, ya multipliqué los críticos, los factores objetivos, los subjetivos, y ahora ya obtengo que de acuerdo a un valor de x 0.2, el mejor sitio sería el que tenga una calificación más alta. Es decir, en este caso, el sitio que tiene la calificación más alta es Toluca. Por lo tanto, aquí la conclusión sería, con un valor de x igual a 0.2, el mejor sitio es Toluca, ya que obtuvo la medida de localización más alta. Si hacemos lo mismo, pero ahora con un valor de x igual a 0.8, ahora ya cambió la versión, no la versión, sino ya cambió el valor que le estamos dando a los factores objetivos y subjetivos. Hacemos el mismo proceso. Si se fijan, lo único que está cambiando es 0.2 por 0.8. Los demás valores ya no tenemos que hacer cálculo porque ya previamente ya hicimos el cálculo de los factores objetivos, de los factores subjetivos para cada lugar. Entonces, en este paso 4, cuando tenemos más de un escenario, únicamente vamos a sustituir estos valores de 0.8 o los valores pues de x. Puede ser a lo mejor un 0.7, un 0.6, un 0.75, etcétera. Pero entonces nada más lo que hacemos es cambiar el valor. Igual el mejor sitio es aquel que tenga la ponderación más alta. En este caso fue Morelia. Entonces la conclusión con este segundo escenario es ubicar la planta en Morelia porque obtuvo la medida de localización más alta. Fíjense, aquí es importante identificar cómo cambia. Si yo le doy una ponderación más alta a los objetivos que a los subjetivos, que fue este escenario, yo tendría, a los objetivos que a los objetivos, yo tendría que Morelia es el mejor sitio. Pero si cambio, si yo le doy más peso a los subjetivos, el mejor sitio es Toluca. Entonces sí cambia la decisión de la ubicación, en algunos casos sí cambia, y es importante entonces saber a qué le vamos a dar mayor peso porque eso es determinante para determinar cuál será la ubicación de la nueva planta. Bien, con esto terminamos el método de Brown y Gibson.